Un saludo a todas las personas de YouTube. El día de hoy hablaremos sobre la hormona paratiroidea desde un aspecto fisiológico. Nos presentamos. El equipo está conformado por los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú. El que les habla es Fernando Ramos, luego mi otro compañero, el otro ponente, Addison Cora. Bueno, empecemos. Primero tenemos que hablar un poco sobre las generalidades de la glándula paratiroides, porque es muy importante conocer la anatomía para poder comprender la fisiología. Muy bien, empezaremos hablando un poco sobre las generalidades. Las glándulas paratiroides, como podemos ver aquí, se van a encontrar en la parte posterior de la tiroides. Son cuatro glándulas muy pequeñas que asemejan el tamaño de una lenteja. Como ya lo mencioné, están ubicados detrás del cuello, detrás de la glándula tiroides. Muy bien, estas glándulas paratiroides son muy curiosas porque van a tener una gran cantidad de variantes anatómicas. Estas variantes anatómicas las vamos a estudiar un poco más adelante. Muy bien, ¿cuáles son las funciones principales de las glándulas paratiroides? Pues cuando hablamos de la glándula de paratiroides siempre nos vamos a acordar de esta parte o de este elemento. Nos tenemos que acordar el elemento del calcio. Las glándulas paratiroides siempre van a estar trabajando con el calcio. Y el calcio a su vez va a trabajar con los fosfatos y todo lo que tenga que ver con la regulación y el equilibrio iónico de la sangre. Eso, como se le conoce los niveles de calcio en la sangre, se le conoce como calcemia sanguínea, que está aquí. ¿Y qué va a segregar la paratiroides? La paratiroides va a segregar la glándula, o bueno, en este caso la hormona paratiroidea o la paratormona. Bueno, aquí también tenemos otra imagen, una morfología macroscópica obtenida del libro de Lila Target. Como podemos ver aquí, tenemos nuestras cuatro glándulas paratiroideas. ¿Qué forma tienen? Una forma ovalada. Asemejan, como ya lo mencionábamos antes, a una lenteja. Son de un pequeño tamaño. Antiguamente, cuando se desconocía la función de la glándula paratiroides, cuando se hacían las tiroidectomías, que es la extracción total de la tiroides, se dañaba estas glándulas y también se generaba un cuadro clínico, que ya mi compañero les va a hablar. ¿Cuál es el número normal? Recordemos el número normal aquí son de 4, dos glándulas superiores y dos glándulas inferiores. El peso varía mucho de acuerdo a la fisiología, a las etnias y a las variantes de cada región geográfica, por decirlo así. Pero generalmente un promedio entre el peso es lo que vemos aquí, de 29,5 más menos 17,8 miligramos. Otras literaturas médicas concuerdan que es de 30 a 50 miligramos. El tamaño de 5 por 3 por 1, esto también es variante de acuerdo a la edad, las condiciones fisiológicas, el estilo de vida y entre otros. Se genera tipo un promedio aquí también de 6 milímetros de alto por 3 milímetros de ancho y 2 milímetros de profundidad. Ahora, el color es un café amarillento mostaza. Aquí es lo contrario de la imagen. Aquí en la imagen tenemos que tener en cuenta que se está resaltando de otro color las glándulas paratiroides, pero cuando nosotros la vemos en los tejidos de las imágenes reales, es casi parecido a la tiroides. Es por eso que muchas veces se confunde con esta. Bueno, aquí tenemos otra imagen obtenida del Atlas de Anatomía Humana del Néter, la séptima edición. Aquí podemos ubicar, como vemos, las glándulas paratiroides, las dos glándulas superiores y las dos glándulas inferiores. Bueno, aquí tenemos el nervio laríngeo recurrente lado izquierdo y el nervio laríngeo recurrente lado derecho. ¿Por qué resalto estas partes? ¿Por qué? Porque si es que queremos ser muy específicos, aquí está muy resaltado. ¿Qué va a suceder? Sucede lo siguiente, que las glándulas superiores, que ahora ya las estoy resaltando de morados, se ubican a 1 centímetro aproximadamente de estos nervios laríngeos recurrentes, mientras que nuestras glándulas
paratiroideas inferiores van a estar íntimamente unidas a la cápsula tiroidea. La cápsula tiroidea es esta partecita que estamos viendo por aquí, que lo estoy resaltando de color morado, y lo voy a sombrear un poquito para que se pueda reconocer. Es nuestra cápsula tiroidea, que va a rodear a la tiroides. Y como está muy íntimamente relacionada, hay un grado de relación ahí. Listo, pasamos a lo siguiente. Aquí tenemos un pequeño resumen. Recordamos, las glándulas paratiroideas superiores, que los resalto de color morado, donde se encuentran en la superficie posteromedial de los lóbulos tiroideos superior y medio, por detrás del nervio laríngeo recurrente al nivel del cartílago cricoides. El cartílago cricoides es un cartílago de la tiroides. Glándulas paratiroideas inferiores, pues que aquí también tenemos el nervio laríngeo recurrente como una posición anatómica. ¿Qué arterias la va a irrigar? Tenemos el 80% de la irrigación está dado por la arteria tiroidea inferior, la que vemos por aquí. Incluso algunas literaturas mencionan que esta arteria tiroidea inferior puede llegar directamente, puede sufrir una variación por aquí, unas ramificaciones, unos tipos de variantes anatómicas. Luego el 20%, como indica aquí, de menor proporción va a estar irrigado por la arteria tiroidea superior. El drenaje venoso es muy sencillo, tenemos que recordar la vena tiroidea superior, media e inferior, y la inervación. Los ganglios cervicales superior o medio y el plexo de la fascia de las caras lobulares posteriores. Muy bien. Antes de continuar, volvemos aquí para explicar lo siguiente. En caso de la inervación, recordemos que la inervación es un aspecto muy importante en todos los órganos porque la inervación controla la actividad de ese órgano que se va a realizar. Pero aquí en la glándula paratiroides ocurre algo curioso también. Tenemos la inervación simpática y la parasimpática. ¿Por qué? Porque la liberación de las hormonas es una acción involuntaria que nosotros realizamos. Entonces nosotros no pensamos, no sentimos, no queremos liberar esta hormona, sino es una respuesta fisiológica. En la glándula paratiroides no hay inervación parasimpática, solo hay inervación simpática. Entonces, ¿eso que quiere decir que los nervios simpáticos van a controlar la secreción de la hormona PTH o la paratormona? No, no ocurre aquí eso. Ocurre a través del sensor maestro del calcio, conocido como el Cas-R. Este sensor va a estar en las células principales, que ya vamos a verlo más adelante, y va a que, como su mismo nombre lo dice, va a reconocer los niveles de calcio en la sangre. Así, cuando ocurre un aumento conocido como hipercalcemia o una disminución como la hipocalcemia, a través de este sensor maestro del calcio, a ver, aquí lo escribo bien, es el Cas-R, se va a liberar la paratormona o se va a inhibir la paratormona. Otro punto importante. Entonces, resumiendo, esta parte del control de la paratormona no es un control nervioso, sino es un control más químico, que tiene que ver con la concentración de calcio en la sangre. Listo. Ahora sí pasamos a lo siguiente. Aquí ya habíamos explicado un poco sobre un resumen propio. Ya, ahora sí, aquí, como podemos ver, observamos las glándulas paratiroideas superiores. Como ya les mencionaba antes, de un 75-85% está en contacto con la cápsula tiroidea. Si queremos ser más específico, como les dije, aquí está, cuyo centro se ubica a 1 centímetro por encima de la unión entre el nervio laríngeo recurrente. ¿Qué rama es la que llega por aquí? Le va a dar su irrigación en mayor por ciento. Recordemos que esta era un 80%, la arteria tiroidea inferior. Ahora vamos a ver las arterias tiroideas, las paratiroides inferiores. Ahí, como vemos, están señalados de color morado. Y ya. Ahora, como les decía, aquí hay algo curioso, que son las variantes o las variantes anatómicas de estas glándulas. Y esto también genera algún tipo de complicaciones clínicas, como lo voy a explicar un poco más adelante. De aquí de color marrón estamos viendo las posiciones eutópicas.
Eu es verdadero, tópicas o viene de topos, que significa localización. Entonces, ¿cómo se podría entender esto? Como la verdadera localización. Lo resalto de morado, ahí está. Tenemos las dos glándulas paratiroideas superiores y las dos glándulas paratiroideas inferiores. Esta es su posición normal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se conoce la posición normal de las glándulas? Se le conoce como eutópicas. Ahí está. Luego, de color amarillo, vemos las posiciones ectópicas. Las posiciones ectópicas son las posiciones fuera de lugar. Recordemos eso, es importante precisarlo. Aquí lo escribo. Las posiciones ectópicas son las posiciones fuera de lugar, o sea, donde no deberían estar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos la ubicación entre quien en la membrana cricotiroidea, entre el cricoides y el yoides. Sería la membrana tiroidea, perdón. Entonces aquí tenemos la posición parafaringia. Ahí ves, aquí. A ver, lo voy a encerrar de color rojito para que se pueda ver ahí. Luego, tenemos aquí entre quién, en la arteria carótida común. Aquí también se puede obtener una glándula paratiroides, en la vaina carotidia, para ser más específicos. Ahora, tenemos también una posición intratiroidea, puede estar dentro de la tiroides. Aquí, mira, aquí, lo estoy señalando de color rojito. Una posición retroesofágica, detrás del esófago. Esta de aquí ya llegando al mediastino. E incluso esta de aquí. Las posiciones intratímicas son las variantes más recurrentes, que ya lo voy a explicar por qué se ocurre más adelante. Y vamos a estar asociados hasta el mediastino junto con el timo. Luego, ¿por qué se da estas variantes anatómicas? Es importante reconocerlas también. ¿Por qué? Recordemos que tenemos los arcos faringios durante la embriogénesis. Las glándulas paratiroideas, aquí también, una memotecnia fácil para recordarlo es lo siguiente. Las paratiroideas superiores se originan del cuarto, o sea, de la parte más baja, mientras que las paratiroideas inferiores de la parte más alta. Y justamente en la parte más alta en el arco faringio 3, estos son los arcofaringios, se origina acá, como vemos, ven, la glándula tiroidea. ¿Y quién te dije que se originaba en el arco faringio número 3? Las glándulas paratiroideas inferiores. Es por eso que están asociados la glándula tiroides con las glándulas paratiroideas inferiores. Y también del arco faringio 3, ¿quién se va a producir o quién se va a originar? Se va a originar el timo, como vemos aquí, el timo. Y es por eso que estas glándulas paratiroideas inferiores, como están muy estrechamente relacionadas en su embriogénesis con el timo, descienden conjuntamente con el timo hacia la cavidad mediastínica, siendo esta la variante más recurrente. ¿Ves? Y aquí lo señalamos, las posificaciones mediastínicas ectópicas. Ya recordemos que ya hemos hablado sobre lo que es eutópicos y las ectópicas. Aquí un pequeño resumen. Mira, ¿ves? Y es por eso, mira, tenemos un gran porcentaje, un 35% que no se separa del timo y desciende hacia el mediastino anterior. Es la variante más recurrente. Y ahora, aquí, las glándulas paratiroideas superiores, como que dice aquí, son habituales, son casi permanentes. Las glándulas paratiroideas superiores no van a generar una posición ectópica, es muy difícil que lo hagan. En cambio, las inferiores es así. Es así, son las que sufren la mayor cantidad de variaciones. Mira, tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué te señalo el pulmón o el pericardio? Ahorita lo vamos a ver, también vamos a ir a esa parte. Las superiores solo, mira, un hito y dos hitos. Es muy poco. Estas las posiciones también de las intratiroideas de las glándulas inferiores. Ahora, ¿cómo nos podemos recordar esto fácilmente? A través de una memotecnia. Las glándulas paratiroideas superiores son permanentes, mientras que las glándulas paratiroideas inferiores son aventureras. Aquí tenemos las localizaciones inusuales. Aquí tenemos la glándula paratiroidea en el pericardio. Aquí tenemos en el ángulo mandibular también llamado gonio. Aquí tenemos en dónde, asociada al nervio hipogloso. ¿Ves? El nervio hipogloso. Incluso también al nervio vago y al nervio hipogloso.
Y esta es la variante más recurrente, la asociada al timo. Baja junto con el timo hacia la cavidad mediastínica. ¿Y qué cuadro clínico se relaciona con esto? El 80% de los adenomas paratiroideos. Es por eso muy importante considerar esto. Aquí tenemos un pequeño resumen sobre las posiciones y las localizaciones que se puedan encontrar las glándulas paratiroideas. Ya no lo vamos a hablar porque sería redundar. Ahora aquí, vamos a hacer un ejemplo, una ejemplificación de por qué esto es muy importante saberlo y tenerlo presente. Porque recordemos, mira, ¿qué pasa si es que hay un hiperparatiroidismo, una sobreproducción de la paratormona y vamos a encontrar que un aumento de la producción de calcio en la sangre, que se conoce como hipercalcemia? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que más o menos o la causa más recurrente de estos son los adenomas paratiroideos que se generan a través de un cáncer? O sea, se produce el cáncer de la paratiroides. Y como sabemos en los cánceres, tenemos que hacer una paradidectomía, o sea, es quitar la glándula paratiroides. El cirujano viene y extrae las cuatro glándulas paratiroideas. Todo estaba bien, pero se da cuenta de que sigue produciéndose un cuadro de hipercalcemia. No, o sea, no ha ocurrido nada. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque, como ya hemos visto, las glándulas paratiroideas no solamente van a variar en su ubicación, sino también en su número. Las literaturas más recurrentes y los estudios dicen que varían desde 3 a 8 glándulas paratiroideas en algunos casos, o otros dicen de 3 a 6. Entonces, puede que tengamos menos, puede que tengamos más. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos menos? Imaginemos que no tenemos esta glándula paratiroidea. Las otras tres pueden cumplir su función sin ningún tipo de problemas. Pero ¿qué pasa si en el peor de los casos eres piña, eres salado, solo tienes una glándula paratiroidea? ¿Qué va a pasar? Esta tu glándula paratiroidea, como está constituida más o menos de tejido graso, se va a hipertrofiar. ¿Para qué? Para solventar la producción de la paratormona de las otras tres que no existen. Y no hay mucho lío en este caso. En lo que sí sucede es con este cuadro, por ejemplo, que estamos planteando aquí, que tiene que ver con la vulnerabilidad quirúrgica. Porque si es que, volviendo al caso que les explicaba, si hay 5 glándulas, el cirujano extirpa 4, la glándula extra que está escondida por ya sea por una posición ectópica, como podemos ver aquí en el timo o en el mediastino, sigue secretando PTH, la paratormona, entonces no se soluciona. ¿Y cómo hay mecanismos ya que se han implementado para evitar este tipo de problemas? ¿Y cómo se llama eso? Se llama el protocolo de Miami. A través del protocolo de Miami se siguen estas secuencias y se evitan todo este tipo de problemas de la vulnerabilidad quirúrgica. Y ya no voy a hablar por temas de tiempo del protocolo de Miami. Ahora aquí tenemos un pequeño porcentaje. Ahí está, en el APPT está muy claro. Pero vamos a hacer una analogía. En la analogía sería de cada 10 personas que podamos encontrar, 2 personas van a tener una posición ectópica o una supernumeración, o sea, una mayor cantidad de glándulas paratiroides o una menor cantidad de glándulas paratiroides. ¿Ves? Y aquí está. La de moradito estamos representando a la persona que tendría la glándula ectópica. Y en el otro, el de azulito, o la persona que tiene un número anormal. Aquí está en el artículo científico de la que se ha obtenido esta información. Bueno, ahora sí hablemos sobre su histología porque es importante conocer su histología para ver la secreción de la paratormona. Donde están señalando las flechitas de azul son las células principales. Las células principales, como lo podemos reconocer fácilmente, son muy numerarias, son anfibáslicas, se pueden tener de gránulos de basófila, pero en menor medida. Y ahí podemos ver aquí en el dibujito también. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la función de estas células principales? Es la producción ¿de quién? De nuestra paratormona. Allá. Y recordemos que nuestras glándulas principales van a tener nuestro receptor o sensor maestro del calcio, que como se llamaba el Cas-R. No olvidemos eso, que también es un punto muy importante. Ahora aquí también podemos hablar sobre la producción. Primero se produce 110 aminoácidos, como se conoce pre, pro,
paratormona. Luego, cuando se llega al retículo, en este caso sería el retículo endoplasmático rugoso, y se produce un acortamiento a proparatormona. Y luego en el aparato de Golgi se va a generar una cadena de 84 aminoácidos, que esta sí es nuestra paratormona funcional. Pero aquí también hay algo curioso, que este 84 aminoácidos, si es que así fuera nuestra paratormona, se metaboliza rápidamente y se desecha por la orina. O sea, no tiene mucho efecto, no tiene un efecto potente. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 84 de aminoácidos tiene una terminación N-amino. Y este N-amino va a tener una secuencia de 34 aminoácidos. ¿Y qué va a pasar? Mientras va transcurriendo por la sangre, se va a ir rompiendo. Y es esta cadena de 34 aminoácidos la que tiene los efectos más potentes para producir o que produce nuestra PTH, nuestra paratormona. Esta no se metaboliza tan rápido y es por eso que genera este tipo de producción mayor de los efectos potentes de nuestra paratormona. Ahora aquí tenemos las células oxifílicas, también llamadas. Podemos ver aquí, ¿ves? En el tejido real son las células que se han teñido de color acidófilas. No producen la paratormona, no se sabe, aún está en discusión su funcionamiento, no se sabe si es que producen la paratormona. Algunos dicen que es un proceso tardío de las células principales, otros dicen que ya es una célula senescente, otros dicen que es un periodo de transición entre la fase inactiva y la fase activa. No no se conoce todavía su función completamente definida. Ahora vamos a hablar sobre la parte importante, la fisiología. La fisiología de la hormona paratiroidea es muy fácil. Aquí podemos ver este gráfico que nos va a servir mucho. Está obtenido del libro Fox de la de 13ª edición. Tenemos una disminución de calcio en la sangre, una hipocalcemia. Entonces, ¿ves? Se va a producir aquí vemos, una disminución del calcio en la sangre, una hipocalcemia. Entonces, ¿esto quién lo va a detectar? Nos va a detectar ¿quién? Nuestro sensor maestro de calcio. ¿Cómo se llamaba? El CasR. El CasR está en las células principales, recordemos eso también. En la paratiroides llega y le dice, le toca la puerta. Chochera, tienes que liberar calcio. Entonces, necesitamos aumentar el calcio en la sangre. ¿Qué vamos a liberar? Vamos a liberar la hormona paratiroidea, la PTH, que recordemos que al inicio del video te dije que era una hormona hipercalcemiante. Entonces, la hormona paratiroidea va a ir directamente hacia 3 órganos principales. De la vía directa hay 2 vías. Una vía directa, donde tiene sus efectos fisiológicos directamente a través de la FC, de la PTH, es en los riñones y en el hueso. En el riñón, ¿qué va a hacer? Va a generar la reabsorción de calcio. ¿Para qué? Para que se reabsorba calcio y aumente el nivel de calcio en la sangre. Y en el hueso, la disolución de cristales de fosfato de calcio para también liberar calcio. Ahora en el hueso vamos a tener 2 vías también, ya lo vamos a hablar más adelante. Y en los riñones, cuando se aumenta la reabsorción de calcio, se elimina fósforo, se produce una hipofosfatemia. Si esto es a través del mecanismo de transporte que generan en el riñón. Luego pasamos aquí. Esto ya es de la fisiología de Guyton, donde aquí ya vemos la vía indirecta. La vía indirecta de la secreción de la paratormona. ¿Por qué? Porque en el intestino ya no voy a explicar mucho sobre los mecanismos, los transportadores que pasan. ¿Por qué? Porque en el intestino la PTH no actúa, no hay receptores para la PTH. Entonces, ¿quién va a actuar en el intestino? Va a actuar la vitamina D. La vitamina D activada, también conocida como calcitriol o la 1,25 beta colecalciferol, que es la vitamina D activada. La vitamina D va a generar que se reabsorba el calcio y que también se aumente la reabsorción de calcio de fosfato, los fosfatos. Y así se va a aumentar, ¿para qué? Para elevar el calcio de la sangre, producir una hipercalcemia. Ahora en el hueso hay 2 mecanismos. Un mecanismo inmediato, que es la vía rápida, también llamada osteolítica. Si nosotros estudiamos este mecanismo del hueso, vamos a recordar y vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que nuestro huesito adentro tiene líquido, lo que se conoce como líquido óseo.
Y en el líquido vamos a tener este compuesto, el fosfato ácido de calcio. Es una sal que fácilmente va a generar su liberación de calcio. Y esto amortigua los niveles de calcio en la sangre. Es por eso si es que nosotros revisamos un poco más de la literatura, nos va a mencionar que los niveles de calcio se mantienen más o menos constante. Porque, ¿qué pasa? Si hay una hipocalcemia, se puede producir la tetania muscular. Si hay una hipercalcemia, como ya les va a explicar mi compañero Addison, les va a ilustrar de lo que sucede. Es así que se produce la vía estolítica, la vía rápida. Ahora, la vía de la reabsorción ósea, nosotros sabemos quién participa, lo que participa ahí son los osteoclastos. Pero los osteoclastos tampoco tienen un receptor para tu hormona. Entonces, ¿a quiénes van a recurrir? Van a recurrir a nuestros osteoblastos. Nuestros osteoblastos producen la matriz orgánica del hueso, recordemos. Entonces van a generar factores que van a activar los osteoclastos. Y, pero no van a activar a quién? A los preosteoclastos. Los preosteoclastos se van a transformar en osteoclastos. Los osteoclastos como van a producir dos sustancias. Una sustancia ácida y una sustancia corrosiva. La sustancia ácida va a generar que se reabsorba mediante enzimas la parte de perióstica del hueso y se va a generar la liberación de calcio. Mientras que la parte corrosiva va a generar la liberación de estos sales, de estos minerales, porque recordemos que en nuestro hueso tenemos cristales de hidroxiapatita de calcio, conjuntamente en tipo de ladrillitos, más o menos así. Tenemos nuestra fibra colágena aquí y nuestro cristal de hidroxiapatita se pone aquí. Es tipo que nuestras fibras colágenas fueran nuestras columnas y los cristales nuestros ladrillitos. Y así se genera la liberación de calcio. Y ahora, este proceso de los osteoclastos, ¿por qué se conoce también como la vía lenta? Porque para producir un osteoclasto se demora un promedio de 30 días y siempre hay una reabsorción continua del hueso. Es muy importante esto porque esto evita las fracturas, la fragilidad ósea, la osteoporosis, porque se va renovando poco a poco la calidad del hueso. Ahora en el riñón es mucho más fácil, como ya mencionamos, la 1,25 de hidroxicolecalciferol es la vitamina D o el calcitriol, también como llamada la vitamina D activado, se va a generar esto una reabsorción de calcio. Y recordemos también que nuestro riñón también tiene capacidad gluconeogénica. Ahora el calcio también va a aumentar el calcio reabsorbido, pero se va a eliminar el fosfato. Como ya les mencionaba, esto se da por un mecanismo de ¿qué? De compensación de los transportadores en el tubo contorneado proximal y en el tubo contorneado distal. Y se produce la hipofosfatemia. El fosfato es sus niveles de concentración en la sangre más o menos del fosfato es alrededor de 1 miligramos por decalitro, mientras que los de calcio es de 9,4. Una, una bajada del 9,4 por decir a un nivel de calcio de 6 miligramos por decalitro, ya estamos en un cuadro clínico que nos podría producir la tetania. E incluso si es que estos valores bajan mucho más, estaríamos atentando contra la vida. ¿Por qué? Recordemos que el calcio es muy importante para qué. Para lo siguiente que vamos a ver por aquí. Aquí tenemos el calcio y el fosfato. Aquí especificábamos. El calcio es muy importante también para la contracción del corazón. En el corazón hay las bombas de calcio y de sodio, que por cada 3 sodios que entre este sale un calcio para producir la contracción muscular. Entonces, si no hay calcio, no se va a dar la contracción, se va a cortar el intervalo QT y se va a produjir asistolia, arritmias, frecuencias sistólicas del ventriculares y entre otros que se puede conducir a paros cardiorrespiratorios. Y esta parte ya lo va a explicar mi compañero Addison, así es que no voy a entrar en más detalle. Ahora sí, les dejo con mi compañero Addison, que les va a explicar sobre los aspectos clínicos de la glándula paratiroides. Me despido. Espero que se haya entendido esta parte. Hasta conmigo será hasta una próxima oportunidad. Continuando con lo que mencionó Nano, vamos a hablar en este caso, vamos a centrarnos en un órgano muy bonito que vamos a conocer nosotros como el intestino. Bueno, ¿por qué me causa al menos un poquito separar el intestino de los demás órganos? Pues el intestino va a hacer una absorción de calcio de manera indirecta. En conclusión, la PTH o la hormona de la paratiroides va a actuar de manera indirecta.
Pues recordemos, ¿qué sucede en este caso cuando nosotros observamos una disminución del calcio? Se activa en este caso el receptor sensor del calcio, como su nombre lo menciona. Este va, va a sensar si hay un aumento de calcio o disminución de calcio. ¿Para qué? Para estimular en este caso la glándula paratiroides y aumentar o disminuir la secreción de paratormona. En este caso, hay disminución de calcio, por ende, se va a aumentar la paratormona. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Pues el intestino va a ser el único órgano que va a sintetizar, bueno, o al menos absorber calcio de manera independiente para el organismo. Pues esta no va a tener participación directa, no tiene participación directa de la paratormona. Pues entonces, recordemos que las células del intestino son los enterocitos. Pues los enterocitos no tienen receptores. Por ende, no tienen tampoco no tienen los receptores de quién, como mencionamos antes, de la PTH. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona entonces esto? Los receptores de la PTH, ¿cómo van a funcionar? Bueno, entonces vamos a ver que este mecanismo se va a dar mediante una vitamina que hemos conocido nosotros, la vitamina D. Esta vitamina D va a ser como un bypass entre el riñón y el intestino para enviar las señales de paratormona, que ahorita vamos a explicar, ¿no? Y pasamos de manera secuencial, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Vamos a explicarlo de manera continua, ¿ya? Vamos a hacer una enumeración. Lo primero es que cuando normalmente la paratormona va a viajar por el torrente sanguíneo, creo que todos sabemos eso porque es una hormona, ¿cierto? Ahora, esta paratormona se va a acoplar ¿a quién? A su receptor, más conocido como la PTH1R, que se va a encontrar en el tubo contorneado distal del riñón. Cuando estos dos se acoplan, va a generar directamente, en este caso, la activación de las vías de adenilato ciclasa. Y cuando aumenta esto, va a aumentar lo que es el AMPC, intracelular, ¿no? Y esto lo que va a generar es automáticamente, perdón, la transcripción genética de una enzima muy importante. De la enzima, en este caso, 1-alfa hidroxilasa. Hidroxilasa. Y como su mismo nombre lo menciona, hidroxilasa. Ahora, quiero hacer un pequeño enfoque aquí. Nosotros conocemos la vitamina D inactiva, que es la forma en que al menos lo reserva en este caso el hígado. Esta vitamina D, ¿qué sucede? La vitamina D tiene otros nombres. Quiero mencionarlos de manera así superficial, ¿no? Tiene un nombre conocido como el calcidiol. Otro nombre conocido también es el 25 hidroxi colecalciferol, ¿no? ¿Por qué puedo mencionarte esto? Porque vamos a tocar algunos otros más adelante, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Este 1-alfa hidroxilasa que hemos mencionado antes va a coger esto. Va a coger esto de la sangre, el calcidiol y el 25 hidroxicolecalciferol. ¿Para qué en este caso? Para poder transformarlo. ¿En quién? Como su mismo nombre lo menciona, lo va a hidroxilar. ¿En qué porción? En la primera porción. Para generar en este caso el 1,25 dihidroxi y dihidroxi colecalciferol. Colecalciferol. O también lo conocemos otra forma, ¿no? El calcitriol. Así de fácil. O también conocido como la vitamina D activa. Pues esta vitamina D activa, la que hemos mencionado ahorita, va a ser la encargada de llevar los estímulos de la paratormona al intestino y por ende va a aumentar la absorción de calcio y fosfato, ¿no? Ahora vamos a explicar este mecanismo. Y bueno, este mecanismo también es muy sencillo. Recordemos que cuando nosotros consumimos alimentos, vamos a consumir de ley también calcio, ¿no?
Esta se va a encontrar más que nada en el intestino. Acá tenemos estas esferas que vamos a representar como el calcio, ¿no? Ahora, el calcio va a estar en el intestinal. Como mencionamos antes, la vitamina D va a ser la que en este caso eh, va a llevar los estímulos de la paratormona para que el intestino absorba calcio, ¿no? Pues ¿cómo lo hace? La vitamina D va a entrar en este caso al núcleo. ¿De quién? Del enterocito. Para activar en este caso, como aquí se menciona, tres herramientas, o la fabricación en este caso de tres proteínas. ¿Y cuáles son? Bueno, va a ser la TRPV6. ¿Qué va a hacer? Como acá lo indica al lado, esta va a permitir la entrada. Pues va a abrir un canal donde el calcio de la luz intestinal va a ingresar hacia el enterocito. Pero oye, el calcio dentro del enterocito es muy tóxico y peligroso y dañino, como podemos decirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí entra en este caso la calvindina. Pues la calvindina, también que va a estar en este caso, estas tres proteínas que estamos mencionando son las que están, al menos han sido ordenadas para su creación por la vitamina D. La calvindina va a ser aquella proteína de resguardo o de escolta, por llamarlo así. Pues esta se va a acoplar en este caso al calcio, como lo mira, aquí hay un gráfico incluso. Se va a acoplar en este caso a lo que es el calcio y va a transportarlo. Por ende, la calvinina va a generar en este caso el transporte seguro del calcio dentro de todo el enterocito. Y como hay una entrada, también va a haber una salida. La vitamina D va a activar en este caso algunas bombas, que es más que nada la conocida, la bomba de PMSA1B. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar al calcio y lo va a excretar hacia dónde? Hacia el torrente sanguíneo. Y recordemos que aquí hay menos concentración y aquí hay más concentración, por ende se va, en este caso, a usar el ATP, un transporte activo, ¿no? Y así es como sucede en este caso la absorción de calcio, ¿no? En el intestino. Ahora, para continuar, vamos a explicar algo muy homólogo, que es en este caso la absorción de fosfato. El fosfato va a actuar de la misma manera, solamente que en este caso hay un cotransportador conocido como el NAPI2B. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente acá hay una emergencia que se va a realizar, ¿no? Si el calcio más el fosfato se unen, perdón, ¿qué nos podría generar? Fosfato de calcio, ¿sí o no? O sea, es simple, ¿no? Es algo simple, ¿no? El fosfato de calcio. ¿Y qué pasaría en este caso? Esto de acá va a formar cristales. Y cuando nosotros vamos hacia el torrente sanguíneo, estos cristales podrían generar, en este caso, alguna obstrucción, no solamente en el torrente sanguíneo. Tenemos los alveolos, algunos conductos, no sé, los tubos del riñón en este caso, ¿no? Y puede generar una obstrucción. Es por eso que la paratormona, eh, mientras en este caso el intestino absorbe en este caso el calcio y el fosfato, ¿qué va a generar en el riñón? El riñón también va a reabsorber, pero acá, el calcio, pero va en este caso a perdón, va a excretar en este caso lo que es el fosfato, generando la paratormona, ¿sí? Evitando esta cristalización propiamente dicha, ¿no? Esa es una paradoja, ¿no? Una paradoja muy bonita. Hemos mencionado la válvula en este caso, la acción fosfatúrica de la paratormona, que hemos mencionado hace ratos. Ahora, hay una fisiopatología en este caso, la enfermedad renal crónica. ¿Qué sucede? Como lo mencionamos, es cuando hay una falla de vitamina D. Y en este caso no hay una activación de vitamina D, no hay una absorción de calcio. ¿Qué sucede? Oye, entonces, si hay una baja disminución de calcio sérico, ¿qué va a hacer? Aumento de fosfato sérico, va a aumentar la paratormona. Y recordemos, cuando aumenta la paratormona, va a generar un hiperparatiroidismo.
en este caso que vamos a explicar a futuro, es secundario, que puede generar en este caso algunas anomalías, ¿no? Y ahora, cuando hay aumento de paratormona, el hueso se va a empezar a destruir mediante la resorción ósea, no va a haber un control adecuado. El hiperparatiroidismo primario, que más que nada se va a deber en este caso a un aumento alto en este caso de calcio sérico, disminución de fosfato sérico. Esto es lo general y más abundante, ¿no? Que vamos a encontrar en este caso, se va a generar más que nada por un tumor paratiroideo. O un adenoma, ¿no? O un tumor, como mencioné, eh, no benigno, ¿no? Ahora, y tenemos el raquitismo que muchos lo conocemos, creo que algunos al menos hemos escuchado esta palabra, ¿no? Se va a dar cuando hay calcio bajo y una disminución severa de fosfato sérico, ¿no? No lo quiero tocar esto porque, bueno, se va mucho en este caso de lo que es en este caso la paratormona, que es el tema, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los aspectos clínicos. Bueno, entonces vamos a observar que el primer síndrome que nosotros vamos a tocar se llama hipoparatiroidismo. Pues a esta se define como la disminución o ausencia de secreción, en este caso de calcio, ¿no? Y en este caso, la paratormona que va a ser la vía directa. Cuando hay una disminución y ausencia de secreción de paratormona, lo que se va a generar es una disminución de secreción del calcio, ¿no? Bueno, para ver esto entonces, tenemos que observar algunos casitos, ¿no? Según la etiología, el hipoparatiroidismo se divide en cuatro. Uno que va a ser la quirúrgica, o también adquirida, ¿no? Normalmente cuando vamos a observar alguna extirpación, en este caso, bueno, puede ser una extirpación, por ejemplo, accidental, en este caso, como lo menciona, durante la tiroidectomía, o una extirpación específica, como puede ser la paratiroidectomía, o alguna incisión del cuello, ¿no? Donde podemos volar, o así como hablamos coloquialmente, ¿no? Lo que son las cuatro paratiroides. Pero aquí les quiero poner un caso. ¿Qué sucedería si, bueno, volamos tres paratiroides, tres glándulas paratiroides y nos queda solamente una? Pues esta se va en este caso, ¿cómo se llama? Si en este caso va a generar la hipertrofia, generando el agrandamiento de esta única, en este caso, glándula paratiroides, para al menos generar el calcio suficiente por el organismo, ¿no? Es un datito. Tenemos la autoinmune en este caso, que como su mismo nombre lo menciona, el sistema inmune propio de nosotros va a destruir las glándulas paratiroides, disminuyendo así su secreción de la paratormona, ¿no? Y una congénita o cromosomal. Tenemos el síndrome de Di-George. Acá observamos este síndrome de Di-George. Oye, el síndrome de Di-George es la delación en este caso del cromosoma, bueno, del brazo corto del cromosoma 22, ¿no? ¿Y qué nos va a generar y cómo se relaciona con la PTH y con el hipoparatiroidismo? Pues puede generar una disgenesia de la paratiroides, ¿no? ¿Y cómo se define esto? Pues no puede haber un desarrollo correcto en este caso de la paratiroides o puede haber ausencia, ¿no? Bueno, ahora tenemos una hipomagnesemia. Recordemos que el magnesio va a ser importante en este caso para la activación, en este caso de la paratormona, además que va a actuar con los receptores, ¿no? ¿Qué pasaría si en este caso, si el magnesio estuviera en cantidades bajas? Pues no se activaría correctamente la paratormona y habría en este caso una, por así llamarlo, una interferencia con los receptores, habiendo, ¿cómo se llama? Esto, ¿no? Ahora, si nosotros nos basamos en el aspecto clínico, es muy fácil. Recordemos que vamos a observar más que nada, como lo mencioné aquí, una disminución de calcio que nosotros vamos a mencionar como la hipocalcemia. Y como su mismo nombre lo dice, hipo, disminución de calcio. ¿Qué sucede cuando hay disminución de calcio? Oye, el tejido nervioso se va a sobreestimular, generando una hiperexcitación neuromuscular. Y como lo mencionamos aquí abajo, cuando hay un calcio bajo, en este caso, se va a aumentar la permeabilidad del sodio, generando una despolarización espontánea. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos más que nada visibles en este caso de un hipoparatiroidismo y como consecuencia secundaria una hipocalcemia? Vamos a ver qué es la tetania. La tetania, definida como contracción muscular marcada, se va a observar ¿en dónde? Como calambres,
no sé si alguna vez hemos escuchado de los hormigueos. Estos calambres van a ser involuntarios. Más que nada vamos a verlo en las manitos, en la carita y en algunas partes más, ¿no? No sé si alguna vez hemos visto El Exorcista, donde hay personas que se doblan, no sé, como no sé, como cualquier cosa, ¿no? Eso es tetania. Eso es tetania. Y podemos hacer la cabe. Pam, 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 y ahí. Este casito de acá es el caso del exorcista que hemos visto en alguna película, ¿no? En la película alguna vez. Bueno, para poder en este caso detectar esto, vamos a basarnos de signos, que en un momento vamos a explicar. Tenemos también una vista clínica neurológica. ¿Qué va a generar? En este caso, las parestesias. Es que vamos a sentir esa sensación de hormigueo, de picazón, por así llamarlo, en las manos, en los pies, en la parte perioral, en los labios preferencialmente. Y también vamos a observar que son las convulsiones. Ahora, las convulsiones a futuro pueden generar lo que es el coma, ¿no? El coma, ¿no? Y posiblemente la muerte. Ahora, en clínico cardíaco vamos a observar que cuando el calcio está disminuido, en este caso, durante el EKG, el EKG, electrocardiograma en este caso, la repolarización va a disminuir, va a hacerse más lento, por lo que el intervalo QT va a ser más prolongado, generando en este caso hipotensión, insuficiencia cardíaca y arritmias, ¿no? Por la hipocalcemia. Eso es lo que tenemos que saber del hipoparatiroidismo. Ahora, como lo mencioné antes, vamos a tener signos. Los signos son muy importantes porque nos va a permitir, va a ser como un sensor para poder ver si tenemos este hipoparatiroidismo. Los signos más representativos en este caso son el Chebostek y el Trousseau. El Chebostek es en este caso, se genera por la hiperexcitabilidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a percutir al nervio facial que se encuentra por aquí. Mira, aquí lo están percutiendo. Cuando tú percutes esto, ¿qué va a generar? Va a generar una contracción, en este caso de los músculos faciales, generando esta expresión. Si a alguna persona le tocamos al nervio facial, que está por debajo, ¿no? Delante del lóbulo de la oreja, y genera eso, es un signo para el hipoparatiroidismo. Ahora, cuando observamos al trozado en este caso, vamos a ver que el truzado es un espasmo doloroso del carpo, que se genera cuando nosotros colocamos el tensiómetro y aumentamos 20 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial durante, en este caso lo voy a escribir acá, 20 milímetros de mercurio por delante de la presión arterial. ¿Durante cuántos minutos? 2 a 3 minutos. ¿Qué puede generar? Los músculos se van a ir contrayendo, generando esta posición de la mano, ¿no? Ahora, para el diagnóstico muchas veces de este hipoparatiroidismo, vamos a observar que el calcio va a disminuir. No, perdón, va a disminuir. Normalmente reconocemos que la porción de calcio, los valores normales, en este caso va a ser de 9,4. 9,4 miligramos por decilitro, ¿no? Ahora, cuando esto disminuye, ¿qué va a pasar? Esto va a disminuir hasta llegar a los puntos, como lo menciona acá, de 7,5, incluso hasta 6 en casos extremos. Ahora, también hay una hiperfosfatemia. Bueno, recordemos que en un plano general, normalmente, cuando hay una reabsorción ósea, la resorción ósea, va a haber también en este caso una reabsorción tubular. ¿Qué pasa cuando estos dos disminuyen? Oye, la reabsorción tubular va a fallar. Así que en este caso, normalmente cuando está aumentada, va a generar una excreción de fosfato, ¿cierto? Lo mencionamos anteriormente. Cuando está disminuida, no se va a excretar el fosfato de manera correcta. El fosfato, generando así una hiperfosfatemia, o sea, se almacena el fosfato ¿dónde? En el riñón, ¿ve? Es muy fácil de intuir eso, ¿no? Ahora, la paratormona baja o indetectable, eso va a ser un diagnóstico, y más que nada el principal, junto a este, ¿no? Estos dos van a ser los principales. El AMPC, o el
el adenilato monosfosfato cíclico reducido, que hemos mencionado también antes, y el 1,25 dihidroxicolecalciferol disminuido, o con nosotros lo conocemos la vitamina D activada disminuida, ¿no? Ahora, el tratamiento también va a ser muy importante. Bueno, según algunas literaturas, como el Guyton, normalmente antes se utilizaba lo que era la paratormona para, en este caso, elevar las concentraciones de calcio. Pero, ¿qué sucedía con esta paratormona? Aparte de ser muy costosa, ¿qué sucedía? Que esta desaparecía en cuestión de horas. Desaparece en cuestión de horas. Por lo que ya no se utiliza mucho, ¿no? Y casi es nulo su uso. Ahora, ¿qué podemos hacer normalmente al paciente en este caso que tiene esto? Se le va a atribuir en este caso el uso en este caso de calcio. Más que nada, el calcio va a ir de 1 a 2 miligramos y acompañado en este caso muchas veces de la vitamina D. Y como se menciona aquí, la vitamina D puede ser de 1 a 3 miligramos por día. Pero, ¿qué pasa cuando la vitamina D, al menos queremos aumentar en este caso, que se eleve el calcio, hacerlo más rápido? Podemos utilizar el 1,25 dihidroxicolecalciferol o, como lo hemos mencionado, la vitamina D activada. Esta vitamina D antes mencionada es la inactiva, ¿no? Pues entonces, si es inactiva, se va a demorar mucho su función, ¿no? Pero en caso, cuando usemos esta, la 1,25, la actividad de la vitamina D va a aumentar y va a hacerse más rápido, generando en este caso el aumento de calcio de manera inmediata, ¿no? Estos dos acompañados para un tratamiento crónico son muy satisfactorios, ¿no? Para un crónico o hereditario también. Ahora, ¿qué pasa cuando ya es agudo? Pues podemos utilizar en un caso el gluconato de calcio 4 al 10%, ¿cuánto? 10 a 20 mililitros. Acompañado en este caso con la administración de calcio de 0,5 a 1,5 gramos por kilogramos de peso por hora. ¿En qué? En suero glucosado o suero salino. Y cuando hay una hipomagnesemia, podemos utilizar en este caso el magnesio 100 miliequivalentes por 24 horas, ¿no? Y así estaríamos tratando en este caso el hipoparatiroidismo, ¿no? ¿Entendido? Creo que sí. Ahora, y cuando vamos a tratar de hiperparatiroidismo es un poco más complejo, por así llamarlo, pero no es difícil. Normalmente, esta se va a deber a una alteración de la paratormona, lo que va a concurrir con el aumento, en este caso, de la paratormona, ¿no? El aumento, segregación descontrolada de la paratormona, generando así también altos niveles de calcio, ¿no? Como hemos mencionado, en tal caso va a haber aumento de la paratormona, aumento de la secreción de calcio. Esto va a ser descontrolado, ¿por qué? Porque puede haber alguna afección en la glándula paratiroides, ¿no? Ahora, lo primario, vamos a encontrar un hiperparatiroidismo primario que se va a generar más que nada por tumores, ¿no? Algunos tumores, al menos conocidos como adenomas, que son los tumores no benignos. Esto, cuando sucede, va a aumentar o va a descontrolar, propiamente dicho, los niveles de secreción de la paratormona, generando así una resorción ósea sumamente grave, ¿no? Ahora, ¿dónde se da más que nada esto? En las mujeres. Más que nada en las mujeres. ¿Qué tipo de mujeres? ¿Por qué en las mujeres? Durante el embarazo y el periodo de lactancia va a haber una alteración, bueno, predisponiendo a las mujeres a que padezcan neoplasias, ¿no? ¿Qué sucede acá? El osteoclasto se va a activar y va a elevarse, y generando así la resorción ósea. Muchas veces los pacientes que tienen el primario, en este caso, van a venir con fracturas, dolor óseo, eso, ¿no? Ahora, y si hablamos de secundario nosotros, vamos a ver que el secundario muchas veces se define como es al menos una secuencia de primario, pero no muchas veces, porque al menos aquí hay aumento de paratormona en el primario y calcio, ¿cierto? En cambio, en el secundario va a ser como un sistema de compensación. Un sistema de compensación.
¿De qué? Pero cuando hay una hipocalcemia se aumenta la paratormona. Esto se va a deber más que nada a la enfermedad renal crónica o déficit de vitamina D, que va a ser la activación en este caso, ¿no? Como lo mencionamos, compensatorio. Y el terciario es un poco más, este sí es la secuencia del secundario, ¿no? Es una autonomía glandular. O sea, por ende, esta va a estar aumentando la secreción, en este caso, de la paratormona de manera autónoma. ¿Por qué? Porque ya se acostumbra al sistema de compensación, ¿no? Ahora, mucho se dice, en este caso, que normalmente conocemos al osteoblasto y al osteoclasto. Al osteoclasto recordemos que hace la resorción ósea y el osteoblasto va a formar la matriz. Normalmente cuando hay un exceso de paratormona, y bueno, el osteoclasto va a devorar lo que es la matriz, ¿cierto? La resorción ósea. Pero por ende, de igual manera, el osteoblasto va a querer restituir esta matriz. ¿Cuándo se produce en este caso el hiperparatiroidismo? Cuando el osteoclasto va a al menos ganarle en el consumo de la matriz ósea al osteoblasto que está en este caso formando esta matriz. Ahí se produce. ¿Y qué va a generar en este caso? Como lo mencionamos, fracturas, dolor óseo y osteoitis fibrosa quística, que en unos momentos no lo vamos a ver. Ahora, en algunos casos ya extremos, lo que genera en este caso la unión en bueno, en algunos casos cuando aumenta la secreción de paratormona, también a la vez va a aumentar lo que es la secreción de fosfato. Vamos a ponerlo a ver por acá. Cuando aumenta la secreción de la paratormona, también en algunos casos aumenta la secreción de fosfato. Y recordemos que la paratormona, perdón, fosfato, aumenta la secreción de calcio. Y cuando estos dos se juntan, le hemos explicado antes, forma el fosfato de calcio. Y bueno, aquí viene lo interesante. Cuando estos dos se juntan, van a generar cristales, generando muchas veces los cálculos en el riñón, los cálculos renales, o más conocido como nefroliateasis, ¿no? Nefrocalcinosis y la ira. ¿Qué es la ira? Infección renal aguda, ¿no? Que van a obstruirse. Mira, que observamos eso, ¿no? Ahora, en lo nervioso, normalmente vamos a observar que esto va a producir la depresión, la fatiga, la confusión, náuseas, vómitos, úlcera péptica y pancreatitis. En muchos casos también se une aquí la anorexia. La anorexia se va a unir aquí, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en este caso, cuando hay un aumento de calcio, el sistema nervioso o el tejido nervioso se va, en este caso, se va a deprimir, ¿no? Va a haber una disminución, en este caso, del tejido nervioso. Bueno, como lo mencionamos, va a haber una hipoexcitabilidad, en este caso, o sea, una depresión del tejido nervioso, lo que va a generar todo esto, ¿no? La depresión, la fatiga. Ahora, de igual manera, eh, en este caso, lo que es la repolarización en el electrocardiograma va a aumentar, ¿no? Y por lo que va a hacer que el intervalo QT sea corto. Va a generar arritmias por hipercalcemia e hipertensión, ¿no? Eso es lo que podemos usar en el hiperparatiroidismo. Vamos a continuar. Ahora, lo que me estábamos enseñando acá, esta es la osteoitis fibrosa quística, ¿no? Que vamos a hacer acá, ¿ve? Que son pequeños tumores, ¿no? Tumores osteoclásticos se le dice, ¿no? Ahora, tenemos la osteomalacia. La osteomalacia más que nada se va a ver en una hiperparatiroidismo, en este caso secundario. ¿Por qué? Porque la vitamina D no se va a activar correctamente por el RSC, ¿no? Enfermedad renal crónica, ¿no? O enfermedad crónica renal, yo le digo así, ¿no? Enfermedad crónica renal. Lo que va a generar en este caso eh, que la paratormona aumente, ¿no? La PTH aumente, porque si no hay una activación de vitamina D, va a haber poco calcio y nuestro organismo va a decir, oye, aumentemos la paratormona, va a generar una resorción ósea, ¿no? Como observamos acá, en esta imagen, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Que los huesos sean más blandos, más flexibles, ¿no? Y es lo clásico de la osteomalacia. Huesos blandos o flexibles, como observamos aquí, ¿no? A diferencia del costado de la imagen del lado, que está un poco más rígida, ¿no? Y por último, ya para terminar, casi concluir, y bueno, las imágenes no se notan, ¿no? Bueno, ya para poder terminar en este caso, vamos a observar algunas cositas más. Y por ejemplo, la osteoporosis secundaria. La osteoporosis secundaria
Pero para hablar de la osteoporosis secundaria tenemos que hablar de la osteoporosis primaria, que se va más que nada y causar por la edad, ¿no? Por la edad. Descalcificación y eso, no. Edad más que nada. Tenemos que hablar de la edad. Para poder hablar de osteoporosis primaria, edad. Pero, ¿qué pasa con una osteoporosis secundaria? Pues esta se va a deber más que nada a la paratormona. Recordemos que la paratormona va a generar una resorción ósea, ¿no? Ahora, normalmente la paratormona crónica, elevada también, va a generar bueno, no va a generar una estabilidad en este caso entre osteoblasto y osteoclasto, va a generar al menos un desequilibrio, provocando así que la osteoporosis genere la reabsorción ósea, ¿no? Se va a generar por la paratormona y riesgo de fractura, ¿no? Observamos aquí al menos un hueso sano y un hueso con osteoporosis, ¿no? Muchas veces en algunos libros he leído que la paratormona genera la osteoporosis, ¿no? El aumento, el hiperparatiroidismo. Pero no es así, ¿no? Genera específicamente la osteoporosis secundaria. Porque si hablamos de osteoporosis en general, tendremos que hablar en este caso de la primaria, ¿no? Y no es así. Ahora, hay una paradoja terapéutica que hemos encontrado al menos. Esta paradoja terapéutica menciona que si hay alguna segregación de paratormona, a nivel bajo pero constante, puede activar a lo que son los osteoblastos. Y estos osteoblastos, recordemos que al menos van a generar van a generar y crear la matriz ósea, ¿no? Así dándole un tratamiento, en este caso, a la osteoporosis primaria, ¿no? Eso puede ser algún datito extra, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, como lo hemos mencionado, vamos a tener al hiperparatiroidismo primario, lo hemos observado, que se genera más que nada por un adenoma o un tumor, ¿no? La paratormona va a aumentar, el calcio va a aumentar, pero el fósforo va a bajar. ¿Y cómo podemos observar esto? Nosotros tenemos que hacer un estudio, ¿no? El gamma paratiroides más un eco cervical. ¿Para qué? Para diferenciar si es un adenoma o no, ¿no? Ahora, en un caso secundario, en este caso de hiperparatiroidismo, vamos a observar que la paratormona está aumentada y el calcio está disminuido. ¿Por qué se daba esto? Por un medio de compensación. Ahora, vamos a observar que durante una enfermedad renal crónica el fósforo va a aumentar. Pero en este caso, cuando hay deficiencia de vitamina D, el fósforo va a disminuir, ¿no? Eso lo hemos explicado un poquito más que nada, si no me equivoco, en lo que es, bueno, el mecanismo del intestino, ¿no? Ahora, el tratamiento. El tratamiento para el hiperparatiroidismo primario va a ser la cirugía. Si bien al menos se mencionó que como al menos las paratiroides son muy pequeñas, es muy difícil hacer en este caso la paratiroidectomía, ¿no? Pero sí se puede realizar. Tendremos que en este caso, si hay un adenoma, extirpar ese tumor, ¿no? Y ahora, aquí viene alguna duda, ¿no? Una paradoja. Si son muy pequeños, ¿cómo observamos el tumor? Esa es la paradoja que les vamos a dejar, ¿no? Ahora, tenemos el cinecalcet. Que el cinecalcet va a ser, al menos, nosotros lo definimos como un calcimimético. Mimético. Oye, ¿qué significa eso? Que va a actuar, que es un fármaco que actúa como el calcio, que se inocula, y bueno, como va a aumentar el calcio, la paratormona va a identificar, bueno, el sensor de calcio, bueno, el receptor sensor de calcio lo va a detectar, disminuyendo así lo que es la secreción de paratormona. Eso puede ser para el primario, pero para el secundario, cuando hay deficiencia de vitamina D, bueno, es obvio, ¿no? Tenemos que utilizar la vitamina D. Cuando hay una enfermedad renal crónica, usamos el quelante de fósforo. Y que en un caso, cuando hay una enfermedad renal crónica con hemodiálisis, vamos a utilizar de nuevo el cinecalcet. Y aquí abajo tenemos graficado, acá está el cinecalcet, que va a ser un actor principal aquí. La vitamina D de igual manera, ¿no? Ahora, vamos a agregarle para el hiperparatiroidismo terciario. Para este caso, vamos a ver que hay cirugía, pero hay dos tipos de cirugía. Una total y hay una subtotal. En el caso de la total, vamos a extirpar las cuatro paratiroides. Y en el caso de la subtotal, las glándulas afectadas. Recordemos que el terciario era, por así llamarlo, la automatización de la glándula paratiroides, ¿no? Bueno, y de la secreción de la paratormona. Vamos a extirpar en la total. En la subtotal podemos extirpar más que nada los 3,5 de la paratiroides, ¿no? En algunos casos también se menciona que el hiperparatiroidismo se ha creado
al menos un implante para segregar en este caso la paratormona, ¿no? Es como una glándula paratiroides artificial, por así llamarlo, ¿no? Y estos serían los tratamientos para el hiperparatiroidismo. Y con esto estaríamos cerrando lo que es este gran tema. Si bien, como se mencionó, ¿podemos vivir sin la paratiroides? Claro que sí, con administración de calcio y vitamina D, ¿no? Y sí lo podemos hacer. Pero es muy importante, al menos, para mantener este temita, para entender cómo funciona el mecanismo, al menos de la paratormona con el hueso, con el riñón y con el intestino, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias.